Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta y ahora le quiero hablar sobre lo que es la salud mental para prevenir las adicciones. Es un tema muy importante, sobre todo en los jóvenes que siempre son vulnerables a vivir situaciones emocionales adversas que a veces los pone en riesgo de encontrar caminos que no son los más adecuados para su salud. Y por eso hemos invitado ahora al doctor José Antonio Alcocer. Él es el director del instituto, el director general del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, el IAPA, que pertenece al gobierno de la Ciudad de México, y al doctor Pablo Pusch, quien es el director de difusión de este instituto, pero además es egresado de la UAM Xochimilco, gran amigo tanto de la licenciatura como del posgrado. Bienvenidos, vamos a hablar de esto de la salud mental y las adicciones, pero antes de que hablen ustedes, quiero presentar al público quienes nos acompañan, una breve semblanza de su trayectoria. El doctor José Antonio Alcocer Sánchez, ya dije, es director del IAPA, que ahora tenemos una jornada que nos trajeron amablemente para toda la comunidad universitaria y que se están llevando a cabo pruebas de VIH y algunas otras cosas y información para que los jóvenes sepan qué hacer. Los tenemos en el área deportiva de la universidad. Y él ha trabajado en la representación del gobierno del estado de Tabasco en la Ciudad de México y durante 11 años formó parte del patronato de la Ciudad de México de los centros de integración juvenil que han hecho un trabajo también fundamental para este manejo de las adicciones. Y por su parte, Pablo Pusch es, como dije, egresado de la licenciatura en psicología, pero también de la maestría en medicina del trabajo de los De trabajadores, los trabajadores. de los trabajadores aquí en la UAM Xochimilco, y ha participado como docente en diversas instituciones de nivel superior y medio superior, así como en investigaciones psicosociales y clínicas. Y colaboró durante 26 años, se dice fácil también, en los centros de integración juvenil en diferentes cargos y actualmente está como director de difusión del Instituto para la Atención y la Prevención de Adicciones. Bienvenidos, cuéntenos, ¿qué saben ustedes de todo esto de cómo se debe de atender el asunto de las adicciones y cómo ustedes traen todo un proyecto como instituto con referencia a atender la salud mental? Claro, muchas gracias. Antes que Bienvenidos. nada, fue un gusto enorme estar en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me llena de orgullo y satisfacción estar en esta universidad que día a día que la conozco me sorprende todo lo que hacen y todo lo que logran. Los felicito, en verdad. Créanme que no lo digo como lo comentaba con Ceci hace rato, de cumplido es de corazón todo lo que veo aquí y créanme que no soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero estoy casado con ustedes Eres buen amigo. en muchos aspectos. Así es, amigo de la UAM, Sí, Xochimilco. bienvenido. Pues nosotros nos fundamentamos, vamos a hablar un poquito, ¿por qué esto de salud mental ahora con las adicciones? El año pasado, en el mes de mayo, cambia la Ley General de Salud, en la cual tenemos que ver como un ente juntos, o sea, ya no como entes separados, la salud mental y las adicciones. Es algo que los que desde hace mucho tiempo nos dedicamos a esto, peleábamos y soñábamos lo que se llama esa patología dual, que estaba totalmente separada, ¿no? Ahora ya por ley es una sola. De hecho, a nivel federal existían 3 instancias de gobierno. Existía la parte de la atención de salud mental, estaba la parte del CONADIC, que es adicciones, y la parte de atención psiquiátrica. Todo eso cambia con esta ley y se forma por decreto presidencial a partir del 1 de junio de este año la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces nosotros en la Ciudad de México, pues alineándonos a esta parte de la ley federal y nosotros ávidos de trabajar esta parte, hemos desde que inicia esta administración, pues visto esa perspectiva de atención, esa atención de patología dual, que vemos por qué llegamos muchas ocasiones al consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a aclarar un poquito que existen sustancias legales y sustancias ilegales. Las legales, como bien sabemos, el alcohol y el tabaco, que no por ser legales significa que sean menos malas, al contrario. Vemos que son las que más muertes causan, no solo en la Ciudad de México, sino en el mundo. Y drogas nuevas que existen, como sabemos, el famoso fentanilo, que se dio oportunidad, vamos a platicar un poquito de él. Pero vemos que la depresión, la ansiedad, la frustración, el bullying, hay una serie de cosas que vivimos. Eso nos lleva muchas ocasiones a refugiarnos
en el consumo de ciertas sustancias. Entonces, una cosa va con otra. ¿Por qué llegamos a ese consumo? ¿Qué nos llevó a consumir una sustancia psicoactiva? Entonces, no nada más es atender a la persona consumidora, sino ver la parte de la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues desde jovencitos, empezar con esas herramientas que les vamos a dar para que no se enganchen en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, que pues va a acabar destruyendo tanto su vida como la vida de las personas que lo rodean. Ese es un tema. O sea, no solo, yo siempre había oído, ¿no? Antes, que la persona que está consumiendo tiene un problema, hay que atenderlo y se quita el problema. Pero ¿y la familia? Sí. ¿Y quien trabaja con ellos? Sí, totalmente. Ellos también son tocados por esta condición de quien tiene que llegar a un consumo de sustancias, pero además también tiene que ver con cómo acompañarlo a recuperarse o a saber qué hacer. Sí, así ¿no? es. Sí, fíjate que nosotros, por instrucción en su momento, del jefe de gobierno, de la doctora Oliva, también egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, ellas sensibles al problema, pues vemos qué más podíamos hacer. Y se crea algo que se llama NUBE, que es Núcleo Urbano de Bienestar Emocional, como lo platicábamos, es al jovencito que consume, nosotros pues es nuestro día a día y sabemos qué vamos a hacer con él, se les hace un tamizaje, si está en riesgo su vida, se le manda a un hospital toxicológico para estabilizarlo, si tiene algún problema grave, se va a un centro de rehabilitación que puede estar 3, 6 meses, o a lo mejor necesita tratamiento ambulatorio, que es con psicólogos o con psiquiatras. Esa es la labor de nosotros. Pero ese jovencito se desarrolla a veces en un entorno donde la abuelita es el pilar de esa familia, porque el papá y mamá trabajan, o no hay papá, o no hay mamá, o no hay nadie, la abuelita es ese pilar. Entonces la abuelita, cuando ve que su nieto o ese hijo consume, se le derrumba su mundo. Sí, y a la abuelita, ¿quién le pregunta? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo ¿Y tú te qué sientes? necesitas? Nadie. Entonces aquí la nube es justamente que esa abuelita tenga esas herramientas para cuando el joven llegue de su tratamiento, encuentre un entorno psicosocial distinto y no llegue a lo mismo. Porque si llega a lo mismo, pues va a volver a caer y va a volver a consumir. Aquí si encuentra un entorno diferente, nos ayudan a fortalecer al tratamiento del joven, pero que esa familia realmente sepa cómo tratar y cómo convivir con la persona que está en un proceso de rehabilitación o que está consumiendo incluso. Entonces son esas herramientas y es atender a la familia, también atender a los miembros de la familia y darles esas fortalezas para que sepan qué hacer, cómo actuar y cómo ayudar a esa persona y cómo ayudarse ellos mismos, evidentemente. Sí, qué fuerte, ¿no? Porque hay veces que llega y la abuelita no tiene herramientas. Así es. Y tiene responsabilidad y la angustia. Sí. O se queda callada o lo reprime, pero eso no abona a mejorar la condición. Y por eso también, Ceci, tenemos programas del gobierno de la Ciudad de México, un programa dentro de varios que podemos comentar que se llama Barrio Adentro. Barrio Adentro ha sido un programa que andamos por toda la Ciudad de México, las 16 alcaldías, y vamos por ciertas zonas donde sabemos que hay problemas, tocando las puertas y nos encontramos con cada sorpresa, porque gente tiene miedo a acercarse a las instituciones, porque piensan que les van a cobrar, porque tienen miedo a ser juzgados. Y aquí la política de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México es muy clara, es no juzgar, no criticar y menos estigmatizar a nadie. Por el contrario, es ayudar, entender y escuchar. Entonces llegamos, nos acercamos a las personas y personas que por esto mismo no se han acercado, estamos con ellos y nos dicen, es que yo tengo este problema, mi hijo, mi esposo consume, soy agredida, no sé qué hacer, y ahí es donde entramos nosotros. Por eso se habla mucho de que el trabajo tiene que ser territorial, no tenemos que estar en el escritorio esperando si llegan, ¿no? Es ir a las calles, ver a dónde nos necesitan las personas y acercarnos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos en el instituto. Es un poquito lo que trajeron hoy aquí, sí, ¿no? A la unidad Xochimilco, ahorita, que hay este acompañamiento y esta información. Tenemos unas unidades móviles, el Yapabús, el Yapamóvil, hoy tenemos aquí el Yapamóvil, en la cual estamos haciendo pruebas de VIH, pruebas de hepatitis C, traemos psicólogos para dar consultas, traemos información de las diferentes sustancias psicoactivas, vaya, una serie de talleres que traemos también aquí muy interesantes con la universidad y hemos tenido una respuesta muy favorable de los jóvenes. Muchas gracias de antemano, porque siempre para nuestra comunidad será muy importante tenerlos. ¿Tú qué nos cuentas, Pablo, al respecto? Sí. ¿Tienes una presentación? Sí, ¿Quieres que ahí la tenemos pongamos? un apoyo, sí, para ir platicando un poquito de lo que ya
les está contando el doctor Alcocer, que sí es el instituto, obvio, pues por ser un tema fundamental para los jóvenes, el tema de la salud mental y de los problemas de salud mental que se originan, entre estos, como ya lo comentó bien, el tema de la adicción a sustancias psicoactivas, que es uno de los principales problemas de salud mental que afectan, pero cómo este trastorno por uso de sustancias puede generar problemas de salud mental, ajá, y viceversa, los problemas de salud mental que inician durante la infancia y la adolescencia pueden generar problemas de adicciones. Entonces, por eso bien explicaba el doctor de esta asociación que hay entre los trastornos mentales. A final de cuentas, el trastorno por uso de sustancias es un problema de salud mental. Y no solamente eso, sino que también afecta a la salud física. Entonces, lo que es bien importante, pues es primero que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con diversos programas a través del Instituto para Atención y Prevención de Adicciones para la atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas y salud mental. Em, digamos que ahora ya con esta transformación que se ha dado en los modelos de atención a la salud en nuestro país, con la reforma que ya les comentó el doctor Alcocer de 2022 de la Ley General de Salud Mental, em, pues hay un nuevo paradigma de atención donde ahora lo importante se centra en la persona, ¿no? Lo importante es atender a la persona. Ya no el problema es en las drogas, o sea, la focalización no es hacia las drogas, sino hacia la persona, lo que necesita la persona, porque realmente las personas son las que se ven afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, este cambio en el paradigma, pues evidentemente ha favorecido mucho para que podamos ver estos temas de salud mental con una visión de derechos humanos y poder de esa manera precisamente ir pues atendiendo a las personas, eh, y evitar que, pues se vean, sobre todo criminalizadas, porque en el sexenio pasado, o en los dos sexenios anteriores, los jóvenes que eran usuarios de este tipo de sustancias, pues fueron criminalizados y más de 150,000 jóvenes estuvieron pues en la cárcel por problemas de posesión de sustancias, mientras realmente su problema pues era un problema de Mental. salud, ¿no? ¿No? Y de salud en general, porque la salud es integral, entonces no podemos separar el cuerpo de la mente y de la conducta y de la comunidad, ahora que es muy importante verlo de esa manera, ¿no? Porque uno de los cambios más importantes que hay en la actualidad es atender a las personas en sus comunidades, o sea, ir, como ya dice el doctor, ir a los lugares donde están los jóvenes y donde requieren este tipo de atención. Sí. Oye, por ejemplo, ¿ustedes han notado algún cambio de conducta hacia acercarse a pedir un apoyo emocional o psicológico a partir de la pandemia? Yo creo que sí se ganó una aceptación, pero es mi percepción. Porque antes como que estaba estigmatizado, ay, no, ¿cómo le voy a contar a alguien mis problemas si ni lo conozco? ¿No? Fíjate, Ceci, que durante la pandemia nosotros tuvimos la experiencia de que los centros de atención por seguridad sanitaria se cerraron. Entonces, teníamos que seguir, porque ante la incertidumbre de ver Sí. personas cercanas que pues estaban en una situación vulnerable o incluso fallecimientos de personas cercanas o vecinos, empezó una ansiedad muy grande y a mí qué me va a pasar y si me Ay, sí, qué contagio y miedo. empezó una situación paranoide de que no querían, vaya, ni asomarse a la puerta. A veces cayeron en el exceso muchas personas, muchos se confiaron y desgraciadamente pues también Sí, padecieron. fue muy complejo todo esto. Y nosotros en el instituto detectamos justamente todo este tipo de problemas de ansiedad, de depresión, de ansiedad, todo esto que sucedió y abrimos una línea de atención virtual que había un especialista, así como nos vemos nosotros, que metías a la página del YAPA, que es www.yapa.cdmx.gov.mx, te metías a atención virtual y ahí salió un especialista. Estábamos de lunes a domingo de 8 a 8 y fue un parteaguas en el cual muchas personas, como comentaba anteriormente, tenían miedo. Y al verse tras una pantalla, pues no tenían miedo. Entonces Claro. expresaban muchos de sus sentimientos, muchos de sus miedos, de sus consumos. Nos encontramos cosas, vaya, Ajá. tremendas.
y vimos el éxito de todo esto y se quedó. Existe, hoy por hoy tenemos esa parte de la atención virtual, que no existe, más que en el instituto lo tenemos. Entonces, todas las personas pueden acercar, si no quieren ir, si tienen una duda incluso, pues es un primer acercamiento y ya de ahí se pueden derivar una serie de atenciones. Y por ejemplo, hacen como un vaciado de datos de cuántos llegan, si son mujeres, hombres, adolescentes, adultos jóvenes. Sí, existe Sí, como esa... tenemos una dirección de monitoreo en el instituto. Esa dirección, nosotros tenemos mapeada toda la Ciudad de México por alcaldías, por colonias, por carpetas de investigación, por sexo, por edades, por tipo de sustancia, por puntos de narcomenudeo. Wow. Tenemos por todas las áreas que nos quieran decir, es algo único en el país lo que tenemos. Ninguna entidad de la República Mexicana tiene lo que tenemos nosotros, todo mapeado y monitoreado. ¿Y es de consulta abierta? Sí, O de sea, un consulta estudiante de abierta. psicología de la Sí. UAM Xochimilco que hace su proyecto sobre una situación concreta puede ir y consultarlo Sí. y eso está muy bien. Y muchos programas que tenemos nosotros que vamos a ciertas colonias, justamente los detectamos por la necesidad, donde vemos los puntos rojos, llevamos las unidades móviles y hacemos una parte de brigadas en la zona y estamos cubriendo todas esas zonas donde hay una necesidad. No vamos por ocurrencia a una zona donde sabemos que a lo mejor no. Donde vemos que hay una necesidad, de acuerdo a todos los estudios que tenemos, ahí es donde vamos. ¿Quieres Sí, alguna no, apoyo de...? comentarles Ujú. que el tema precisamente pues atañe mucho a la juventud, ¿no? O sea, el tema de salud mental pues es fundamental en esta etapa del desarrollo, ¿no? En nuestro país hay aproximadamente cerca de 31 millones de jóvenes. En la Ciudad de México, más de 2 millones. Entonces, el tema de salud mental es un tema fundamental porque, como bien comentas, a raíz de la pandemia, pues se acentuaron algunos trastornos que ya estaban presentes en la población, pero a raíz de esta emergencia sanitaria, pues como ya lo comentó el doctor, particularmente la ansiedad se disparó, siendo uno de los principales trastornos del estado de ánimo junto con la depresión. Sin embargo, estaban invertidos. Primero estaba la depresión y después la ansiedad. Y ahora es al revés. Primero está la ansiedad y luego la depresión, que son dos de los principales problemas del estado de ánimo que afectan en general a la población, pero en particular a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Sí? Digamos que ese fue como un resultado de la pandemia. Y bueno, actualmente vemos que entender este proceso salud-enfermedad es fundamental, ¿no? O sea, cómo se van gestando los diferentes problemas de salud mental y adicciones en la población adolescente y joven. La edad de alto riesgo está ubicado entre los 10 y los 17 años. ¿Por qué? Se ha venido acortando la edad de inicio y del primer contacto con las sustancias por dos factores fundamentales. Uno que es la disponibilidad de las sustancias. Híjoles, a los 10 años. Y la otra es la accesibilidad. O sea, si hay disponibilidad de alcohol, de tabaco, por ser sustancias legales, pues obviamente la accesibilidad es directa y el consumo va a ser mucho más fácil. Al igual que con otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, con la cannabis. Y ahora tenemos una situación emergente que es el uso de las sustancias estimulantes de tipo anfetamínico. ¿Qué son esto del fentanilo? No, en este caso estamos hablando en particular del cristal. Oh. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame. El cristal es una metanfetamina, es una sustancia sintética que es modificada de la estructura normal de una anfetamina, que también es una sustancia estimulante, una droga estimulante. Estas sustancias sintéticas estimulantes son drogas que son de muy bajo costo, de muy fácil acceso, manufactura, ¿no? En laboratorios clandestinos, y que ahora pues prácticamente casi todos los estimulantes tradicionales, digamos la cocaína, el crack, tienen un sintético que digamos pretende sustituirlo,
por O sea, ser ya mucho no más son fácil orgánicos. su producción. No, Ya son no químicos. son, de hecho, Qué tampoco horror. la cocaína y el crack, ¿no? Mm, O sea, la cocaína sí, porque el clorhidrato de cocaína se ujú, extraía de la del planta. arbusto de la coca, ¿no? Ujú, Y, bueno, se procesaba y se extraía de ahí el clorhidrato de cocaína, y del clorhidrato se extraía el crack, que son dos sustancias estimulantes, ¿no? Que se ujú. pueden aspirar, se pueden fumar, tienen diferentes vías de administración. Y en el caso del cristal en particular, que es el principal, la droga que está afectando mucho a los jóvenes y a los adolescentes, es totalmente sintético. O sea, ya no necesitan contar con el clorhidrato o con alguna otra sustancia precursora de tipo natural, Ujú. sino que ya lo hacen todo de manera química. ¿Y Ujú. qué les provoca a los Bueno, el cristal es un consumidores? estimulante, igual que la cocaína y que el crack, ¿no? Uh, Mm. Provoca, pues bueno, para empezar, que se acelere el ritmo cardíaco, ¿no? Em, También que se estimule, digamos, al sistema simpático, ¿no? ajá. Donde hay reacciones físicas muy notables. En su primer momento produce mucha euforia a la persona, Ujú. con una sensación de energía, ¿no? De vitalidad. Puede inhibir el apetito, puede inhibir el sueño, ujú, lo cual hace que mucha gente lo pueda utilizar, ¿no? Como para trabajar o para llevar a cabo ciertas labores Pero para un que le niño de exigen 10 años, 11 que lo físicamente. consume, ¿qué le pasa? Bueno, en el ¡Ah! caso de los niños, a lo mejor es pues porque hay ¿Está en accesibilidad a la la casa o sustancia, está en la... porque la Sí. sustancia es accesible. Realmente el problema que tenemos con las metanfetaminas, con el cristal en particular, porque tenemos de las metanfetaminas tenemos el cristal, que es esta sustancia que regularmente la fuman en pipas de Playtex o a través de los mismos focos. Las bombillas las ocupan para ¿En hacer serio? una pipa de cristal Ujú. y ahí poner la droga y poder aspirar el humo, ¿no? Que se genera del calentamiento, ¿no? ¿Y si se consume mucho, qué pasa? Bueno, pues produce, uno de los principales problemas es la dependencia Ajá. física y mental, que esto es ya el trastorno adictivo, Ujú. pero lo que genera el uso de esta sustancia, digamos, de manera secundaria, pues son problemas en la salud mental y Sí. problemas en la salud física, o sea, hay daños físicos muy notables, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de peso notable, las personas se empiezan a adelgazar, empiezan a tener pues signos en la cara, ¿no? De que no duermen bien, de que no se alimentan Ujú. bien, las personas empiezan a tener deterioro generalizado, ¿no? Y empiezan también a tener problemas en su salud mental, como presentar delirios, alucinaciones. Ujú. Imagínate la familia, una mamá, un papá, y de repente dices, le buscan y le buscan por qué siente mal mi hijo, pensando que comió algo que le hizo daño, y Sí. en el silencio, el no saber qué es lo que lo llevó a este consumo, se empieza a deteriorar el joven, la joven y la familia, de la angustia. Es otro motivo de ansiedad, de angustia. Y también, como dice el doctor, pues le afecta no solamente a él Ujú. como persona, sino que todo esto pues va teniendo daños colaterales hacia la mamá, el papá, la familia en general, los amigos, la relación con la comunidad, el rendimiento en general empieza a verse afectado, ¿no? Ujú. Problemas académicos, problemas laborales, problemas pues con la convivencia social, porque a veces esto también puede llevar a otro tipo de comportamientos y conductas que son de riesgo, ¿no? Sí, antes que sigamos, se me olvidó invitar a nuestro público a que si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario con nuestros ponentes sería maravilloso. Fíjate que estaba recordando que en algún momento que fui mamá de niños, alguna vez fui a alguna fiesta donde se repartían cervezas, porque es la fiesta de los papás, pero una fiesta de niños, ¿no? Y decías, entonces se naturaliza que se tome cerveza o vinito, no es por una cuestión moral, es porque se genera entonces, es natural que suceda, entonces el niño va a querer aspiracional, como aspiracional, cuando yo crezca voy a tomar cerveza, voy a tomar vino, voy a fumar, Sí. y no reflexionamos los adultos en que estamos generando una aspiración, Sí, es la normalización de ¿no? esas conductas, ¿no? Algo que se presenta mucho en general con el uso de las drogas, o sea, tanto legales como ilegales,
es que estas sustancias generan modificaciones importantes en la conducta y en la emoción. Ujú. Ajá. O sea, digamos que el pensamiento y la conducta son dos condiciones importantes en la salud mental que se van a reflejar en el comportamiento o en la conducta de la persona. Ujú. Como ya lo decíamos, pues evidentemente hay alteraciones en el rendimiento general por el trastorno adictivo, ¿no? Pero a su vez esto genera problemas en la salud mental que van complejizando más el estado de los jóvenes, ¿no? Ujú. Pero eso no ocurre de manera espontánea ni de manera casual, sino que tiene Un trayectoria, proceso. una trayectoria que regularmente inicia en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Con otro tipo de problemas del desarrollo. Ujú. Regularmente a veces durante la infancia pues se presentan problemas en el desarrollo de los niños, digamos que van pasando por etapas y esas etapas se tienen que ir cumpliendo de manera normal, a veces en algún momento o por eventos significativos. Ujú. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, algún accidente notable en algún familiar o en la misma persona, algún Sí. evento traumático de tantos que pasan ahora en la Ujú. actualidad, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, pero estaba pensando, hablaban de cómo atender a la familia cuando ya tiene un familiar, una persona con una adicción, pero ¿cómo se pueden prevenir estas condiciones? Aparte de no hacer fiestas con cervezas y Por ejemplo, cigarro, ¿no? dentro De niños. del programa que tenemos, trabajamos mucho con algo que se llama Pilares aquí en la Ciudad de México. Pilares es una diversidad de actividades que tenemos. Ujú. Las familias pueden tener actividades, por ejemplo, de zumba, por decir, de clases de guitarra, de canto, de pintura, pueden terminar su preparatoria, ciertas mamás que a lo mejor Ujú. que se casaron muy jóvenes y ya no pudieron seguir sus estudios, bueno, se les da la oportunidad de terminar estudios, una diversidad de actividades que se les puede dar. Aparte se les dan becas también Sí. para que puedan continuar. Entonces, parte de todo lo que tenemos, que es un programa muy integral. Entonces Pilares está dentro de este Sí, sector. Ah, trabajamos de la mira, mano con Pilares nosotros. wow, De hecho, sí lo tenemos conozco. la primer nube que tenemos nosotros es en la calle de Perú 88, en el centro histórico. Mm. Y arriba de nosotros, en el piso de arriba, tenemos un Pilares. Y en Ah, ese Pilares hay clases de computación, hay una diversidad de actividades increíbles. Entonces, ujú. vamos de la mano con Pilares, Qué ofreciendo pues padre. todo eso a las familias. Y vamos a abrir 2 nubes más para el mes de octubre en Tláhuac y una en Iztacalco, que ya estamos también. Entonces vamos a terminar el año con 4 nubes, Ujú. con 4 nubes que pues, en las diversas zonas donde sabemos que hay necesidad, ahí es donde vamos a estar nosotros Claro, se atendiendo. da trabajo a gente especializada, Sí, se acompaña a la población y además le vas dando una formación. Yo estuve tomando unas clases de lenguaje de señas en un Pilares Pilares. cerca de donde vivo y fue mágico, muy bonito encontrar otros personajes ahí que estaban tratando de... Es muy difícil, ¿eh? Lo del lenguaje de señas. Me di por vencida, prefiero mejor platicar así como lo hacemos, pero admiro muchísimo a quien pueda hablar con el lenguaje de señas mexicanas. Pero sí generan un montón de actividades muy lindas. No sabía que estaban enlazados Sí, con con... Pilares y con algunas otras instancias del gobierno de la Ciudad de México. Porque como lo comentaba Pablo, pues el tema de Ujú. las adicciones, la salud mental, es una enfermedad física, sí, sí lo es una enfermedad física porque el consumo nos va a generar un deterioro en nuestros riñones, en los pulmones a los fumadores, a nuestro cerebro, en general a todo nuestro Sí. organismo. Físico, sí es físico, pero también es una enfermedad social, porque nos va a generar violencia de género. ¿Cuántas veces no vemos que llega el papá alcoholizado Sí. y pues golpea a la esposa, golpea a los hijos, que al otro día está arrepentido? Ujú. Entonces sale con los vecinos y también los agrede, problemas en su trabajo. Nosotros también, como lo comentábamos, tenemos diversas cosas. Tenemos en los centros penitenciarios, tenemos un programa que se llama Alas de Libertad, que las personas que están privadas de su libertad se les aísla durante 6 meses, siendo personas que reconocen su consumo y que ellos Mm. quieren entrar a este programa, y se les da una serie de actividades, y ahí pues que queremos que salgan no solo libres físicamente, sino de su mente y libres de toda cadena que los lleve otra vez a volver a Mm. consumir, que los lleve otra vez a volver a cometer algún acto ilícito, que los lleve a hacer otra vez ¿Ya ha habido privados de buenos libertad. resultados Sí, de ya esto? tenemos en el reclusorio norte, llevamos 3 generaciones,
en el oriente 2 y en el sur 2 generaciones. Y estamos ahorita todavía con nuevas generaciones que muy pronto ya van a Sí. salir. También me platicaban antes de que entráramos a la charla de este grupo de teatro que es, a ver, cuéntenme. Sí, con el Cuéntanos. director del Instituto de Reinserción Social, Arturo Morel, él creó un programa de personas que los empiezan a preparar desde que están privados de su libertad y cuando salen tienen un grupo de teatro increíble que de verdad los invito a que los vean, que los sigan en redes sociales. Es el Instituto de Reinserción Social del Gobierno de la Ciudad de México. Ahorita se están presentando jueves y viernes en la Casa del Niño Fernández Ahí en con 2 Coyoacán. presentaciones en Coyoacán. Una que se llama Yo Soy, Yo Existo, que es impresionante, de personas que cuentan de manera muy breve, muy sintética, cantando, actuando, sus experiencias cuando estuvieron privados de su libertad. Ya son libres. Ya son libres. Ah, Y muchos que sí cometieron alguna situación Sí. y pagaron por ella y ya pues vivieron esa terrible experiencia y ahora pues quieren hacer algo de su vida o personas que incluso fueron injustamente juzgados o algo y bueno, ya están y tienen esta obra de teatro increíble y otra que se llama Cicatrices en el Alma, que créanme, se le enchina la piel a uno de ver todo eso. Es algo que pues ellos pueden venir incluso aquí a la universidad y de manera totalmente gratuita en presentaciones. Créanme que es un tema de reflexión muy grande porque a mí me ha tocado estar en los reclusorios y ver personas que han cometido pues algún delito como asesinato, violaciones, robo y no se acuerdan porque estaban bajo el influjo de Exacto. sustancias y cuando se dan cuenta es porque ya están detenidos y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Asesinaste o robaste o violaste o agrediste? ¿Cómo no me acuerdo? Pues sí, ahí vemos las consecuencias de esa enfermedad social Sí. que los lleva a echar a perder su vida. Como en un momento ahí invitamos a los jóvenes que siempre reflexionen. Cuando van a consumir algo, créanme que no es un juego, es algo que puede cambiar su vida y para siempre. Y no solo la de ellos, sino también de sus seres queridos, que les trastorna su vida, porque a veces pueden acabar, como siempre lo digo, el consumo de sustancias psicoactivas son 4 cosas. Uno, en el mejor de los casos, pues acaban a veces pues pidiendo ayuda y se les ayuda y tenemos muchas formas de ayudarlos. Otros acaban en la cárcel, como lo comentábamos, porque cometen algo y no se acuerdan. Otra, pues acaban en un hospital después de un accidente, que iban manejando alcoholizados o una agresión, o el peor de los casos, en el panteón. Ay, sí, qué fuerte. Así Sí. es, o sea, son las formas en las que vemos y es una realidad. Puede sonar muy alarmista, muy amarillista, créanme que no lo es. Nosotros que vemos día a día casos, es muy serio. Muy Sí. serio porque por una situación de irnos de fiesta de una manera irresponsable, cambian su vida y después se arrepienten toda la vida. Sí, fíjate que en las redes de la UAM hay muchos grupos que arman los mismos estudiantes UAM, estudiantes extremos, ¿no? Entonces, bueno, los sigo en las redes y me ha llamado mucho la atención que en este año siempre sale la pregunta, ¿saben dónde puedo pedir ayuda emocional? ¿Saben si hay psicólogo gratuito en la UAM? ¿Dónde puedo ir a terapia pero no tengo dinero o tengo muy poco? Yo no había visto esos comentarios antes y ahora al menos lo abren y dicen, ¿saben si existe? Y entonces la gente empieza a comentar, ¿no? Dicen, sí, mira, te puedes ir a tal lugar y demás. Aquí en la universidad tenemos un acompañamiento de primer momento y después ya van dando salida a centros donde hay donde se Estos vinculan programas. para poder dar estos programas de atención Sí. emocional, que sería el caso de ustedes. Recientemente se firmó un convenio entre el IAPA y la Universidad Autónoma Metropolitana. Lamentablemente fue en un momento que nuestra universidad estaba en un paro estudiantil y no se pudo hacer mucho ruido, ¿no? Pero creo que es muy importante saber que la UAM firmó un convenio que le llamamos Paraguas, para que Sí, de ahí un se convenio deriven marco, ¿no? un convenio marco. Sí, el convenio marco, bueno, pues estriba precisamente en llevar a cabo una serie de acciones de manera conjunta entre el instituto y la universidad, entre ellas el servicio social, las prácticas, los programas que traemos, como el programa que trajimos hoy de reducción de riesgos y daños a través del Yapabús, ¿sí? Que va dirigido precisamente al segmento estudiantil superior, porque es donde más se concentran los jóvenes. O sea,
los jóvenes que están dentro de la educación superior es el porcentaje más alto que hay en la Ciudad de México de jóvenes. Ajá. Y en varios estados, ¿no? En varios estados del país, entre ellos el estado de Jalisco, Guanajuato, Puebla, el estado de México, el estado de Veracruz, Chiapas, Nuevo León. Son estados que tienen una concentración muy alta de jóvenes. El 53% del total de jóvenes se ubica en esas tres identidades. Y aquí en la Ciudad de México, un porcentaje muy importante de ellos están en el nivel medio superior y en el nivel superior. De ahí que sea muy importante que en la prevención, que nos preguntabas hace un momento, tengamos que llevar a cabo acciones intensivas de prevención de la salud mental y de las adicciones, porque antes nada más se hablaba acerca de las drogas, se daba información sobre las drogas, pero de eso creo que ya los jóvenes ya tienen información, ¿no? Sí, Creo que ahora lo mucha. más importante es hablar acerca de la salud mental, o sea, de cuáles son los riesgos de tener un problema de salud mental, porque fíjate, entre el 10 y el 20% de los jóvenes que experimentan un problema de salud mental iniciaron regularmente por ahí de los 14 años, con algún tipo de problemática, que puede haber sido a lo mejor un estado emocional por el rompimiento con el novio, o porque hubo ahí un problema familiar que no se resolvió, o tuvieron algún problema académico, o fueron víctimas de violencia, en muchos de los tipos. A veces la violencia familiar también es uno de los factores Y este que... descubrimiento de tu sexualidad hacia la adolescencia, de ser niño a la adolescencia, también es un descubrimiento que te pone en riesgo Sí, estos temas de la construcción emocional. de la identidad, ¿no? De la identidad sexual, de la Ujú, identidad en general, ¿no? O sea, hace un momento platicábamos también de esta dificultad a veces de saber qué es lo que nos gusta, de qué es lo que queremos, de si tomar este camino u otro, si estudiar tal o cual carrera, ¿no? Y que a veces, pues, antes era un problema porque no había opciones de estudio, ¿no? sí. No había tanta oferta como la que ahora el gobierno ha creado, ¿no? En general, con tantas nuevas universidades que hay, además de las ya tradicionales que son las que absorben el mayor número Ujú, de jóvenes, pero que en otras zonas del país hay lugares donde pues no había universidades. Y ahora ya se han creado bastantes sí. universidades, todavía faltan más, pero obviamente eso también les genera oportunidades a los jóvenes y eso creo que es muy importante, que el acceso a la educación, como otro derecho humano, Ujú. que se debe de tener pues bien presente como una de las grandes estrategias y políticas públicas para la prevención tanto del problema de las adicciones como de la salud mental. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Pues porque vivir sin esas opciones, sin esas alternativas, pues genera mucha frustración, ¿no? Y la frustración, a final de cuentas, es una emoción muy negativa. Y por otra parte también genera uno de los principales problemas que viven mucho los adolescentes y los jóvenes, que es el estrés por muchas causas, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones de violencia familiar, pues por cuestiones incluso comunitarias, ¿no? Donde yo Mm, cada que salgo a la calle, pues me siento con un miedo terrible a que me sí. vayan a robar, a asaltar o que vaya a pasar alguna cosa. Hay partes en el país que de veras es complicado Ujú, estar pues viviendo en ciertas comunidades por el nivel de violencia en el que se encuentra expuesta una persona. Y por otra parte también en la adolescencia, pues estos conflictos de identidad, la situación de la violencia, que pues va generando estados de estrés, de ansiedad constantes, permanentes, ¿no? Que se constituyen en factores de riesgo, a final de cuentas. Uno de los principales factores de riesgo es el estrés, como ya lo había dicho, para todos, ay, ¿eh? sí. No solamente para los jóvenes, para todos los grupos etarios, ¿no? El Ujú, estrés es el principal factor de riesgo que genera todas las enfermedades físicas y mentales, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener en ujú. primer lugar en todos los espacios y en particular para los niños, los adolescentes y los jóvenes que tengan y que cuenten con estrategias fundamentales para el manejo del estrés, porque el estrés es parte de la vida, ¿no? Ujú, Entonces hay un estrés positivo y hay un estrés negativo, pero el estrés positivo, digamos, es el que nos ayuda a funcionar y a poder, ujú.
pues cumplir todas las metas y objetivos que tenemos. Y el otro estrés, el negativo, pues es el que ya nos desborda, el cual no Sí. nos permite funcionar bien y que se acompaña siempre de pensamientos negativos, de emociones negativas, de Ujú. falsas creencias, que esto pues evidentemente empieza a entrar en conflicto, digamos, sobre todo en esta etapa del pasaje de la adolescencia a la juventud, ¿no? Donde el chico tiene que enfrentarse ya a un mundo adulto, Ujú. ¿no? Y como joven, pues ya tus niveles de exigencia son mayores, ¿no? Ya no eres un niño, ya no eres un adolescente, la familia te exige más, ¿no? La sociedad te exige más. Ah, sí. Eh, También la pertenencia a los grupos de pares, a los grupos de amigos, que esos empiezan a tener una influencia muy importante Ujú. sobre los jóvenes por las prácticas que se den, ¿no? Sí. Prácticas de tipo sexual, prácticas de tipo de hábitos y costumbres, ahora con tanto dispositivo electrónico que los chavos viven una vida virtual y una vida real, pero a veces parece que la virtual es más importante que la real, Mm. como que hay una despersonalización, ¿no? Que también genera mucha frustración al darse cuenta que en la realidad pues a veces no es lo que uno quisiera hacer, ¿verdad? Este acceso a la tecnología también genera mucha sobreinformación. Mm. Entonces a veces el seleccionar la información, ¿no? Pues hasta eso Es muy estresa. importante, ¿no? Sí. Sí. O sea, porque pues Ujú. en las redes sociales y en general en la red, tú encuentras información de todo tipo, ¿no? Ahora, la distribución de drogas ya se da a través de las redes sociales. Hay servicios en los que, pues ya, o sea, Como en hasta ya ha Amazon, llegado ¿no? el narcomenudeo, ¿no? Y ellos van a tu casa, te entregan la droga en tu casa y tú ya no te arriesgas, ¿no? Con ningún Ujú. tipo de problema con la ley, ¿no? ¿Sabes qué se me hace Em, muy, muy fuerte? Primero que no todo el mundo tenga acceso a la educación, ¿no? Pero que los que tienen acceso a la educación no tengan la posibilidad de decir no. Nosotros aquí en la universidad, en Unidad Xochimilco, pues tenemos un montón de jóvenes. Pero es muy evidente cómo han crecido los bares, antros, saliendo y desde las 12 del día, 1 de la tarde, están llenos este, de chicos que no solo se están divertirse es padrísimo y estar con tus sí. cuates, todos lo hemos hecho, ¿no? Pero el consumo de alcohol ya a las 5 de la tarde, porque bueno, uno sale y te das cuenta y dices, ¿cómo será la necesidad de un manejo emocional tan necesaria que aunque estés con un estudio universitario, con una comunidad que te está brindando opciones, sigas buscando estas maneras de divertirte a través de las sustancias legalmente permitidas, como es el alcohol, digamos que es lo que se vende, y el cigarro. Ya no sé si se distribuyen otras cosas que, bueno, me supongo que Sí. deben de estar, ¿no? Entonces imagínate en los lugares donde ni siquiera pueden tener el acceso a la educación. Sí, son Una cosa, zonas es algo muy del país donde fuerte. es muy complicado. Y como lo comentó el doctor hace un momento, algo que es muy importante que hace el instituto es este mapeo de riesgos, ¿no? Ujú. Entonces nosotros ya nos hemos dado cuenta y precisamente por eso es muy importante hacer estrategias de prevención en el entorno escolar, no solamente en el contexto, ¿no? Ujú. Sino en el entorno, alrededor Sí. de los planteles educativos, porque exacto, ¿no? Ahí hay toda una franja que rodea al contexto escolar, Ujú. donde pues los barecitos, y más en el nivel medio superior y en el superior, ¿eh? Cantinitas, barecitos, restaurancitos disfrazados de cantinas y de distribución de muchas otras Ujú. sustancias y de otras conductas de riesgo, ¿no? Porque también hay la conducta, digamos, antisocial, es Ujú. uno de los principales problemas, ¿no? Sí. Otro de los factores de riesgo es también la exploración de la identidad sexual, ¿no? En esta etapa, ¿no? Ujú. Donde los jóvenes, pues, a veces, transitan con ciertas dudas o inquietudes, ¿no? También esta cuestión de la diversidad sexual, donde a veces no es muy bien aceptada la gente, no es bien visto, o hay rechazo, o hay una discriminación hacia la condición de género, ¿no? Que últimamente se ha hecho tan diversa y eso también puede generar Ay, sí, es otro. depresión, puede generar aislamiento, ¿no? Incluso en muchos de los casos puede llegar al suicidio, ¿no? Ujú. Y de ahí que sea muy importante también la prevención de los diferentes problemas de salud mental que hay
entre ellos particularmente la depresión, la ideación suicida y el intento suicida, que es uno de los principales problemas de salud mental que afectan a los jóvenes. Yo creo que esa es de las tragedias más grandes que puede vivir una familia, ¿no? Y que siempre están precedidas por un evento traumático, ¿no? Ujú. Abuso sexual, violencia, este, Sí. algún episodio traumático Ujú. particularmente, ¿no? De los muchos que se viven en todo el Sí. mundo, ¿no? Pero que precisamente los jóvenes deben de saber que cuando pasen por una experiencia así tan complicada, pues es necesario acudir con un especialista. Sí, y fíjate que aquí en la universidad, el área a la que pertenece este proyecto de extensión universitaria, precisamente estamos abocados a generar actividades que sean de recreación, de reflexión, más allá de lo que se ve en el aula, para que los jóvenes tengan oportunidades de practicar una disciplina artística o escuchar sobre algún tema relevante. Nos vinculamos con el área de deportes, ¿no? Donde también es importante hacer ejercicio. Y tú decías hace rato, lo que buscan es divertirse y hacer, y cuando en realidad estas sustancias te dan lo que, si te pones a bailar, se te disparan neurotransmisores de bienestar. Si haces ejercicio, se te disparan. Si platicas con alguien que quieres, te pones bien. O sea, en realidad, lo que tenemos que descubrir es qué es esto que me hace sentir bien, más allá de necesitar una sustancia. Es tan simple como estar con las personas adecuadas y buscar tus propias herramientas. Creo que eso es algo de lo que ustedes proponen mucho, ¿no? En el Sí, pues lo instituto. que queremos nosotros es, hablando de esas poblaciones que antes para otros gobiernos eran poblaciones invisibles, por ejemplo, poblaciones de servidores sexuales, población LGBT, poblaciones que incomodaban, ahora Ujú. para nosotros son poblaciones prioritarias. Y nosotros de las grandes cosas que queremos hacer, del trabajo que estamos haciendo hoy por hoy, es justamente que esas poblaciones no sean invisibles, sean las Ujú. poblaciones que también se sientan escuchados. Hay una situación de inclusión que queremos tener nosotros, que también el adulto mayor también era olvidado y era excluido. O sea, toda la atención es a los jóvenes, y por supuesto, porque es Ujú. una de las grandes preocupaciones, pero el adulto mayor, vemos que el adulto mayor en muchas ocasiones está en sus casas abandonado, lleno de clonazepam para que no diga nada, para que no Ujú. le duela nada, y también es una población que tenemos que atender. O sea, son poblaciones Sí. que son muy importantes para el instituto. Nosotros Ujú. atendemos a todos, por eso el logotipo del instituto es una puerta abierta para todos. Claro. Así como ustedes son casa abierta al tiempo, Ujú. nosotros es una puerta abierta para todos, que nosotros vamos a ayudarlos a romper esa cadena, a tomarlos de la mano, a cruzar esa puerta a la libertad y que vean que sí se puede salir, que Ujú. sí podemos salir adelante y que van a volver a ser felices sin necesidad del consumo de algo. Divertirse, como bien decía Ceci, sin alcohol, sin una droga, se puede divertir Sí, bueno. más sanamente, Ujú. con una realidad de lo que es la diversión, de disfrutar la naturaleza, disfrutar la vida, disfrutar los amigos, la familia, porque las sustancias psicoactivas, las drogas en general, pues nos ponen una venda en los ojos Ujú. y no vemos la realidad. Sí, fíjate, ahorita que pensaba que dijiste a los adultos mayores, todos vamos a ser adultos mayores si llegamos, ¿verdad? Pero los jóvenes que ahorita están en este tema, algún día van a ser adultos mayores y ojalá tuvieran las posibilidades de alimentar su salud mental para que cuando lleguen adultos mayores tengan salud mental y no se encierren, no sean tachados de neuróticos, o que estén en condiciones adversas que no les ayudan en su propia condición vulnerable de la tercera edad o Sí. los adultos mayores. Entonces, se abona no solo en este momento para los jóvenes y que no se dañen, sino que para cuando lleguen adultos también tengan salud y sepan que existen recursos de búsqueda para tener una mejor condición de salud mental. El trabajo que hacen ustedes es muy bonito desde el instituto y también como personas conozco todo lo que han hecho. Yo celebro esto. ¿Qué le dirían ahorita para despedirnos a nuestros Yo te quisiera escuchas? comentar un poquito Sí. acerca de esto que ya comentaste tú, que dentro de la prevención, digamos, de los problemas de salud mental y de las adicciones, hay otro mecanismo importante, ¿no? Que son los factores de protección. Como tú ya bien lo comentaste, para contrarrestar factores de riesgo, pues hay que tener actividades
digamos, contrarias a lo negativo, ¿no? Por ejemplo, si el chico tiene un problema con su autoestima, pues bueno, hay que favorecerle la autoestima. Si no tiene alternativas para manejar su violencia o su agresividad, pues está la asertividad, ¿no? El desarrollo de habilidades sociales o habilidades socioemocionales, el control emocional, ahora la meditación, la relajación, y todas las actividades de promoción de la salud, ¿sí? Como son las actividades deportivas, ¿no? Que el instituto particularmente hacemos muchas actividades de promoción de la salud. Particularmente el doctor ahorita les va a platicar de los eventos deportivos que tenemos en puerta, ¿no? Sí, qué padre. Sí. Tenemos 3 carreras en el año. La primera carrera la tenemos por el Día Mundial de Tabaco, Antitabaco, que es en mayo, que hicimos nuestra carrera. El 10 de septiembre los invitamos. Vamos pronto. a tener la primera carrera de salud mental, que la estamos haciendo con gobierno federal, con la SAMA. Va a ser la salida en el Parque de los Venados. Se pueden meter a la página del YAPAT. La página es www.yapa.cdmx.gov.mx. Ahí viene la convocatoria para la carrera. Es carrera sin costo. Ay, qué padre. Las 3 carreras que tenemos sin costo. Y la tercera carrera la vamos a tener a fines del mes de noviembre, que es la carrera del Día Mundial Sin Alcohol. La hacemos en Reforma, también sin costo. Les entregamos sus kits, les entregamos todo. Ahí vemos que pues, hay alternativas. ¿Cuántas personas normalmente participan en estas convocatorias de ustedes? Nosotros registrados tenemos por medio entre 1,000 y 1,500 personas. Es nutrido, es grande y nos tenemos que limitar porque a veces sí, no la nos da para más logística por es la logística. tremenda. Sí, sí, y el contar con playeras, veas, pues todo eso es costoso, ¿no? sí. Pero bueno. Y son carreras que nosotros no son carreras recreativas, no son de competencia, son, como lo repito, son gratuitas. Aquí lo importante es integrar a las personas y tenemos servicios gratuitos, servicios médicos, servicios psicológicos. Tenemos una serie de instancias del gobierno que vamos a ofrecer nuestros servicios totalmente gratuitos. Ay, qué bonito. Va a ser el día 10 de septiembre, el domingo 10 de septiembre a las 8 de la mañana. Parque de los Venados. Parque de los Venados. Entonces, y esa es una actividad de promoción de la salud que va dirigida pues a toda la población, pero queremos invitar especialmente a la población de jóvenes de aquí de la universidad. Y tenemos otra en noviembre que es para desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, el 15 de noviembre. Entonces, estas actividades deportivas son actividades protectoras de la salud física y mental. Y pues es una de las grandes alternativas de promoción de la salud, junto con las actividades recreativas, artísticas, culturales, lúdicas, ¿no? También en el aspecto artístico y cultural es muy importante, ¿no? La participación de los jóvenes. Todas estas alternativas son protectoras, le sirven a los jóvenes precisamente para proteger su salud mental, y algo que es muy importante es el autocuidado. O sea, el autocuidado empieza pues en mí, ¿no? O sea, en la persona. Entonces, es responsabilidad nuestra proteger nuestro estado físico y mental. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Exacto. Entonces, con los niños tenemos que empezar a darles psicoeducación desde pequeños acerca del autocuidado, durante la adolescencia, durante la juventud. En cada etapa hay como que ciertas situaciones de riesgo que debemos de protegernos, ¿no? Y que nosotros debemos identificarlas pues tempranamente para saber evitarlas, ¿no? Y también en la presentación viene, si podemos avanzar, creo que ya nos vamos hasta el tenemos final, 5 minutitos. para que vean todas las alternativas que tiene el gobierno de la Ciudad de México para atender la salud mental. Particularmente tenemos un programa que se llama Yapabot, que es un robot electrónico donde pueden interactuar con ellos solicitando información de primer contacto. El gobierno de la Ciudad de México cuenta con 80 módulos de salud mental en casi todos los centros de salud y clínicas del sector salud. Y el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones pues tiene en su página un directorio con más de 200 instituciones de centros de atención en adicciones y salud mental. Están los ECOSAMAS, que son Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. Hay 32 centros en la Ciudad de México. Así es que aquí vienen todos los datos donde pueden establecer contacto. Y obviamente a los números telefónicos del instituto, bueno, también está
este sistema de la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Para cualquier situación de emergencia pueden llamar ahí a ese número, y la Ciudad de México cuenta con el sistema Locatel, ¿no? que es asterisco 0311, y también a través de este mecanismo pueden ser referidos a nuestro instituto, al Instituto para Atención y Prevención de Adicciones, y en el instituto el teléfono es el 55 46 31 30 35. En este número también se pueden poner en contacto con nosotros para recibir atención vía virtual o atención de manera presencial. Qué maravilla, ¿eh? O sea, alternativas hay. Sí. Y no depende de que tengas Y son necesariamente gratuitos, que además, pagar a un terapeuta que a lo mejor no tienes los recursos y eso te limita en atender tu salud mental, sino que existe toda una infraestructura por parte del gobierno que ha generado para que estemos en búsqueda de lo mejor. Así es, ¿no? Entonces, Sí. y ahí, bueno, pues todos podemos recibir esa atención Qué de manera padre. gratuita, ¿no? Ay, muchas gracias por compartirnos todo esto. Quiero mandar un saludo a Lilia Saldívar, Nicole Galeana, Tania Espinosa, a la Unidad de Promoción y Prevención de la Salud de la UAM, que organizaron esta jornada junto con ustedes y que está ahorita en la universidad, a la doctora Marta Flores, que nos está viendo, y a otros que no veo los nombrecitos porque mi teléfono no me da. A ver. Pero bueno, a todos los que nos están escuchando y nos ponen comentarios, muchísimas gracias. Y yo creo que es muy importante saber que nuestro cerebro es una valiosísima herramienta para nuestra vida y tenemos que alimentarla dándole salud, ¿no? Y la salud está en pensar cosas mejores, hacer cosas que nos oxigenen. Yo tuve la oportunidad hoy que me invitaron a dar una sesión de conciencia plena. Y es algo que ya es una necesidad de mi parte, de ver si a mí me está haciendo bien desde hace tiempo, compartirlo con los demás y fomentar que estas cosas sucedan, en lugar de pensar en lo que dejé de hacer o no he hecho, o voy a hacer o lo que va a pasar. ¿Qué está pasando ahorita? Estamos aquí a gusto, tranquilos, con un gran apoyo de nuestros profesionales haciendo la transmisión con la infraestructura de la universidad para compartir esta información tan valiosa. Y yo de verdad agradezco muchísimo que estemos cerca y que nos compartan todo esto, que es muy importante para nuestra población y nuestra sociedad. Pues me voy a tener que despedir, pero saben que tienen las puertas abiertas en esta universidad. Muchas gracias. Y sobre todo ahora que ya tenemos el convenio firmado Sí. entre la universidad y el IAPA. Eso es muy ¿no? importante, nada más ya para cerrar, que sepan todos los alumnos de todos los planteles de la universidad que pueden hacer servicio social y prácticas con el instituto. Exacto, de diferentes disciplinas, Sí, es un ¿no? convenio Tanto de marco. diseño como de De comunicación, de Y psicología, de todos son administración. importantes y Abogados, necesarios. todos. Todos, exacto. Alumnos, por favor, sepan que es un espacio más importante donde ustedes pueden contribuir con su conocimiento y colaborar con la sociedad integrando este fabuloso equipo de bienestar emocional para el control ese de las es uno de los adicciones. mejores síntomas de la salud mental. Cuando tú haces algo en favor de tu comunidad, Ujú, es la mejor fortaleza que hay exacto. en el caso de los jóvenes y de los adolescentes. Sí, desarrollemos la compasión, ¿qué es esto? ¿No? Quiero sentir lo que el otro siente y ayudar. Es una cosa muy linda. Pues muchísimas gracias, doctor José Antonio No, muchas Alcocer. gracias. Gracias, Ceci, Pablo por la Push, invitación. por estar aquí hablando de la salud mental y los jóvenes. Y bueno, me despido agradeciendo al equipo de TV UAM la posibilidad de hacer estas transmisiones, a mi equipo de servicio social que siempre apoya, a la doctora Marta Flores, que es la coordinadora de extensión universitaria, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco. Nos vemos el próximo jueves y vamos a dar, por supuesto, otro giro y vamos a hablar sobre cómo se reutilizan los espacios habitables con el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro, quien es el director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Vamos a hablar de arquitectura muy bonito y sobre cines. Muchas gracias, buenas tardes y los espero el jueves a las 2. Hasta pronto.